Durante su visita a Chile, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dijo que las cifras económicas de nuestro país causan envidia en el resto del mundo. Un alto crecimiento, junto con bajos índices de desempleo e inflación, marcaron gratamente este año. La pregunta es si esta economía tan sólida, como muchos la han catalogado, seguirá así en 2013. De eso hablaremos con Cristóbal Doherty, economista jefe de Vice Inversiones. Cristóbal, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. No, muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Bueno, Christine Lagarde lo dijo. En el resto del mundo sienten envidia de lo que pasa en Chile y lo que ha pasado este 2012. ¿Seguirá esto así el próximo año? A ver, claro, lo que dice, ¿no es cierto?, la líder del FMI es cierto. Verdaderamente las economías internacionales importantes están en recesión y con niveles de cuentas fiscales bastante deteriorados. La realidad, ¿no es cierto?, económica nacional es completamente distinta. Tenemos un crecimiento bastante bueno este año y con instituciones fiscales, monetarias, ¿no es cierto?, y cuentas públicas bastante solventes. Ahora, independiente de eso, sí va a haber un contagio sobre la economía local y varios indicadores muestran que el sector exportador de alguna forma ya ha sentido estos problemas del escenario internacional. Lo dijo el Banco Central en el IPOM de septiembre. Exactamente. Y lo vimos en las cuentas nacionales del tercer trimestre, donde ya se mencionaba que las exportaciones habían caído un 3,5% en dicho periodo. Por una serie de motivos, no solo también por un problema, ¿no es cierto?, en términos de exportaciones o de comercio internacional, sino que también por razones estadísticas sí vamos a empezar a ver una desaceleración de la economía local. O sea, inevitablemente la economía va a empezar a crecer bajo el 5%, si queremos verlo así, que es una cifra más neutral para nuestra economía. Probablemente a partir de noviembre, diciembre y el primer trimestre del próximo año vamos a ver cifras bajo, ¿no es cierto?, el 5%, lo que de alguna forma muestra que, si bien en términos agregados una cifra de crecimiento buena vamos a tener el próximo año, sí vamos a tener una desaceleración y no vamos a seguir creciendo las tasas que veníamos viendo hasta ahora. O sea, ya estamos en desaceleración porque el 2011 crecimos un 6%, este año todos los indicadores y todas las proyecciones dicen que vamos a cerrar en un 5,5%. Pero que cuando hablan de desaceleración, uno se refiere a una caída un poco más brusca del crecimiento de nuestro país. Y uno, haciendo memoria, escuchaba desde, por ejemplo, marzo, abril, a Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, diciendo una buena noticia en los crecimientos de la economía, pero vamos a tener desaceleración próximamente. Y eso lo iba diciendo todos los meses. Entonces uno llega a la sensación de que, bueno, ¿cuándo va a venir la desaceleración? Ustedes dicen, por ejemplo, que vendría ahora en noviembre, diciembre. ¿Por qué tendría que hacer ese cambio? ¿Por qué tendría que pasar justo ahora? Es que hay una serie de variables, ¿no es cierto?, que van a llevar a que la economía local se desacelere el primer semestre. Lo que pasa es que en el agregado la cifra de crecimiento de la economía local fue muy alta, pero eso no nos dice todo. O sea, ese es el promedio de todo, es la suma de todos los componentes de la economía. Pero lo cierto acá es que crecimos tanto porque la demanda interna, la inversión local, el consumo, la reacumulación de inventario fue bastante mayor a la que estábamos previendo y lo que llevó finalmente, ¿no es cierto?, a la economía a crecer. Ahora, lo que tenía relación con el sector exportador, por ejemplo, la industria, la minería, han crecido a tasas muy inferiores a la que estamos mencionando, muy inferior al 5%. Y eso muestra de alguna forma esta, ¿no es cierto?, desbalance que hay entre los sectores ligados a la economía interna, al consumo local, a la inversión, y aquellos que están más expuestos al escenario internacional. Fue tanto el crecimiento de la demanda interna durante este año que logró incluso opacar, ¿no es cierto?, los problemas del sector exportador. Ahora, probablemente eso no va a pasar de aquí en adelante. La inversión destinada a la construcción de proyectos mineros, de generación, de industria, ¿no es cierto?, generación eléctrica, de alguna forma no van a estar presentes en los próximos meses con la intensidad que se veía en los meses anteriores. El consumo, si bien va a seguir creciendo a tasas altas, no lo va a hacer a las tasas que íbamos viendo, ¿no es cierto?, el primer semestre de este año, donde el consumo crecía a tasas de más del 10%. Probablemente va a converger algo más cercano a lo que es su tendencia, 5,5% el próximo año. Por lo tanto, ya no vamos a tener sectores que opacan, ¿no es cierto?, de alguna forma el menor dinamismo que muestran, ¿no es cierto?, los sectores exportadores. Todo eso en conjunto hace que la economía local se desacelere. Ahora, no es en ningún caso una desaceleración preocupante. Lo que nosotros estamos proyectando para el próximo año es un crecimiento un 4,8%. Probablemente el primer semestre va a ser mucho más débil que el segundo. Y el primer semestre, ¿no es cierto?, la tasa de crecimiento va a estar más cercana al 4,5%. Y el segundo semestre alguna recuperación. Pero justamente, ¿no es cierto?, porque hubieron sectores que durante el año 2012 crecieron mucho respecto, ¿no es cierto?, de su promedio histórico y hizo eso que en el agregado se viera una cifra muy buena. Entonces, Cristóbal, este 2012, donde la demanda interna, el consumo interno fue lo que impulsó la economía de nuestro país, ¿se podría catalogar como una anomalía, siendo que Chile es catalogado como un país netamente exportador? A ver, en general eso se replicó para todas las economías emergentes, no solo para economías latinoamericanas como por ejemplo Perú, economías asiáticas, ¿no es cierto?, que también tendieron la mayoría de ellas a crecer por sus fundamentos locales más que por el sector exportador, que es lo que está expuesto al problema europeo. Exacto. ¿No es cierto? Pero en general tenemos que mencionar que esa fue la tónica para la economía emergente. Mientras
los fundamentos, ¿no es cierto?, propios de cada una de estas economías, mercado emergente, sistema financiero, se encontrara un nivel solvente, eso entregaba espacio para que su demanda interna creciera, no así, ¿no es cierto?, las exportaciones que claramente si hay problemas en nuestros principales compradores o los compradores, ¿no es cierto?, a nivel internacional, bueno, claramente el sector exportador va a tener a tender a desacelerarse. Ahora, eso no es sostenible en el tiempo, recordemos que el sector exportador sí genera puestos de trabajo importantes y que es lo que de alguna forma también mantiene, ¿no es cierto?, el consumo privado. Por lo tanto, mientras haya una, que no hemos visto todavía, pero que deberíamos ver el próximo año, una desaceleración, ¿no es cierto?, en el mercado laboral, eso debería también tender a que el consumo no esté tan dinámico, ¿no es cierto?, como lo hemos visto durante el año 2012. Habría entonces un mercado laboral ya no bajando las tasas de desempleo como lo hemos visto en los últimos meses y también se proyecta una inflación casi al doble de lo que fue este año. Eso por lo menos fue lo que dijo el Banco Central en su último informe de política monetaria. Claro, aquí una característica muy importante para nuestra economía este año fue básicamente que crecimos mucho con inflación muy controlada. Ahora, lo mismo. Eso es como el ideal, muchos dicen caso de estudio. Claro, lo que pasa es que efectivamente eso es bastante extraño en términos de teoría económica, porque justamente mayor crecimiento significa mayor inflación, y eso no fue lo que pasó durante el año 2012. Ahora, hay variables muy particulares que llevaron a que ese fuera el escenario. Por ejemplo, la apreciación de la moneda, y eso fue, ¿no es cierto?, un tema importante para los bienes transables, que son los bienes, ¿no es cierto?, que importamos de alguna forma. Y eso permitió la apreciación de la moneda, que básicamente en términos muy generales, la inflación estuviera, ¿no es cierto?, el nivel que va a terminar hoy día, que probablemente va a ser bajo el 2% este año. Ahora, para el próximo año la situación debería ser distinta. Deberíamos ver, y esto también se replica para muchas economías emergentes, una economía local que se va a desacelerar el primer semestre del año con una situación muy contenida. Y en vista de eso, ¿no es cierto?, deberíamos ver que la inflación va a empezar a volver hacia, ¿no es cierto?, niveles que son más razonables en términos de la meta del Banco Central, en niveles de 3%. Por tanto, lo que nosotros creemos es que mientras hay una desaceleración más bien contenida, bueno, eso entrega espacios para que los precios de la economía local se normalicen. Aunque la moneda nacional el primer semestre va a seguir enfrentando una presión apreciativa, no va a caer en la misma magnitud, ¿no es cierto?, que lo hizo, ¿no es cierto?, durante el año 2012. Y en vista de eso, la inflación importada no va a contribuir de la misma forma que lo hizo durante el año 2012 para ver inflaciones tan bajas. Probablemente, ¿no es cierto?, eso se va a normalizar y deberíamos ver que la inflación converja al 3% a mediados del próximo año, lo que es un escenario más razonable en vista, ¿no es cierto?, de las proyecciones económicas que estamos entregando. Cristóbal, otra de las campanillas de alerta que dio el Banco Central en este último informe de política monetaria, pero también el de septiembre, fue el déficit en cuenta corriente. En términos súper concretos, significa que el país está consumiendo, está gastando más de lo que genera. Va a ser incluso peor el próximo año. En términos concretos, ¿cuáles son los peligros que un déficit en cuenta corriente puede tener para una economía como la chilena? A ver, el déficit de cuenta corriente es básicamente el resultado del escenario económico local que hemos conversado. Crecimiento por el lado de la demanda interna y exportaciones más bien débiles. Es decir, estamos consumiendo, como tú muy bien dices, gastando, ¿no es cierto?, más del ingreso que la economía local está generando. Eso significa un déficit de cuenta corriente. Y ese déficit de cuenta corriente de alguna forma se alimenta con endeudamiento internacional. Ahora, la posición económica chilena es bastante solvente. O sea, en términos fiscales somos acreedores netos, no hay un sobreendeudamiento, ¿no es cierto?, de los hogares chilenos. Sí ha aumentado, acorde al crecimiento de la economía, pero está en niveles, ¿no es cierto?, razonables. Ahora, crecer con un financiamiento internacional en un escenario en que los problemas, ¿no es cierto?, de la zona euro y Estados Unidos hacen pensar que si bien ya en un escenario más probable podríamos tener una tensión internacional en los mercados, esta no es descartable. Por lo tanto, nos pone una posición un poco más débil. Ahora, afortunadamente, este déficit de cuenta corriente básicamente se ha generado por flujos que van a permanecer por más tiempo, ¿no es cierto?, en nuestra economía. Son flujos que van básicamente, ¿no es cierto?, a las compañías para inversión en compañías, reinversión de utilidades, que no se van a escapar si hay más tensiones internacionales, sino que permanecen por más tiempo. Distinto sería el caso que este déficit de cuenta corriente, es decir, este financiamiento hacia la economía, se provocara por capitales golondrina, como básicamente se le llama, inversión extranjera en portafolio, o, ¿no es cierto?, un mayor endeudamiento de los consumidores locales, que no es el caso, ¿no es cierto? No hay un sobreendeudamiento. ¿Por qué? Si fuera efectivamente, ¿no es cierto?, esta segunda situación, es decir, inversión extranjera en portafolio o financiamiento de los consumidores locales, claramente si hay un problema a nivel internacional, se va a cortar ese flujo. Y si esa es nuestra fuente de crecimiento, bueno, sí tenemos, ¿no es cierto?, problema en términos de perspectivas para la economía local. Afortunadamente ese no es el caso es el primero, es por reinversión, ¿no es cierto?, de utilidades, por inversión extranjera directa, que tiende a quedarse la economía local por más tiempo independiente del ruido que hay a nivel internacional. Probablemente no se va a incrementar, pero el que ha llegado no va a desaparecer. Y un ruido internacional que está marcado fuertemente por lo que pasa en Estados Unidos, por la discusión del fiscal cliff, el abismo fiscal, que ya casi es un lugar común, de tanto que se ha nombrado los últimos años en esta época.
En ese sentido, ¿cómo es el panorama que ustedes ven para los países desarrollados? Ese tema en Estados Unidos y también la crisis en Europa, que comentábamos antes de la entrevista, podría recrudecerse en el primer semestre del próximo año. Sí, a ver, en general el escenario para el 2013 en términos económicos mundiales tiende a ser un poco más favorable que el 2012. O sea, vamos a crecer más el 2013 que el 2012, sí bajo una tasa inferior al promedio histórico. Estamos pensando nosotros en un crecimiento mundial de un 3,6%, que es inferior al 4% en términos generales. O sea, hay una recuperación, pero es claramente inferior al promedio, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Y además, lo más importante, que esta probabilidad de que hubiera un colapso sistémico a nivel mundial y que no supiéramos si efectivamente eso se podía producir o no, claramente eso se ha reducido con las distintas medidas que ha implementado el Banco Central Europeo, con el mayor estímulo monetario, ¿no es cierto?, que ha implementado la Reserva Federal y otros bancos centrales como el Banco Central de Japón, apoyado también con bajas de tasas, ¿no es cierto?, de economía emergente. Es decir, en términos generales, la probabilidad de un colapso sistémico del sistema financiero que se traduce inmediatamente en una recesión mundial, esa probabilidad es cada vez menor y es de alguna forma más certero el escenario que tenemos para el 2012 del que teníamos a comienzo del más certero, perdón, para el 2013 del que teníamos para el 2012, ¿no es cierto?, a comienzos de este año. Y eso es bastante favorable y yo lo que permite que la economía mundial se empiece a recuperar. Ahora, esta recuperación, además de ser bastante contenida, ¿no es cierto?, está muy condicionada a lo que tú dices pasa con la discusión fiscal en Estados Unidos y los problemas, ¿no es cierto?, fiscales financieros en la zona euro. En general estamos previendo de que debería haber un acuerdo aquí hacia fines de la semana. Debería haber un acuerdo aquí hacia los fines de la semana. Que de no haber, podrían pasar dos cosas. Una recesión en Estados Unidos porque se gatilla este famoso fiscal cliff. O dos, una postergación de todas las medidas, lo que llevaría a alguna clasificadora de riesgo, ¿no es cierto?, a bajar la clasificación crediticia de Estados Unidos. Lo que sabemos genera bastantes problemas en los mercados mundiales. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, la zona euro, sí, el escenario es más favorable, pero no podemos descartar eventos de tensión con una economía, ¿no es cierto?, europea yendo a recesión y con, ¿no es cierto?, elecciones presidenciales en economías importantes como Alemania e Italia. Bueno, esperemos que ambos casos, especialmente el de Estados Unidos, que como hemos visto en otros años, siempre se llega a acuerdo, aunque sea en el último minuto, por lo menos se vuelva a repetir nuevamente este 2012 para 2013. Cristóbal, te agradezco tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, con este balance, proyecciones de todo lo que ha sido la economía chilena este 2012 y también mundial, terminamos esta edición navideña de Agenda Económica. Los invito, como siempre, que continúen en la sintonía de CNN Chile.